We are back with more of the breaking news this hour. Newly released emails from the Epstein estate show the convicted sex offender making multiple references to President Trump. In one, it's a 2011 email to accomplice Ghislaine Maxwell. Epstein writes that Trump, quote, spent hours at his house with a sex trafficking victim. Now, Epstein calls Trump in this email a, quote, dog that hasn't barked. These emails were released by Democrats on the House Oversight Committee. And the top Democrat on that committee, Robert Garcia, is joining us now. Congressman, when did you get this information? En los registros del Congreso, no todos los votos marcan solo decisiones. Algunos revelan cambios en la forma en que se ejerce el poder. El 14 de diciembre de 2025, durante una sesión conjunta de las Comisiones de Energía y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se presentó sin previo aviso, fuera del orden del día previsto y sin debate público previo, un informe técnico sobre la nueva infraestructura energética en el Pacífico Norte. El documento, elaborado por un consorcio de analistas del Servicio de Investigación del Congreso, detallaba las consecuencias directas de la puesta en marcha del corredor energético entre Alberta y la costa oeste de Canadá. Un proyecto que ya se había registrado, pero cuyos efectos estratégicos parecían hasta entonces subestimados en Washington. La simple lectura de la sección 3 del informe bastó para que los representantes de los estados industriales del Medio Oeste solicitaran la suspensión momentánea de la sesión. Lo que parecía una actualización rutinaria sobre el suministro energético reveló, en cifras y proyecciones oficiales, un desplazamiento real y ya en curso de la centralidad logística del petróleo estadounidense. No se votó ninguna medida esa mañana, pero el episodio desplazó el foco de toda la audiencia posterior, alterando el tono de las declaraciones y dando lugar a una serie de reuniones privadas entre líderes partidarios, lobistas y sectores de la industria de refinación. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. El documento presentó por primera vez el lenguaje administrativo y con validación técnica, la consolidación de una red logística que permite a Canadá exportar gas natural licuado y petróleo ligero directamente a los mercados de Asia y América Latina, sin depender de rutas o infraestructuras ubicadas en territorio norteamericano. Sin embargo, el dato más sensible estaba en la comparación de costes. Las rutas canadienses recién operativas presentaban ventajas económicas directas, incluso teniendo en cuenta los costes adicionales del transporte marítimo. Por primera vez, se registró oficialmente que un barril canadiense podía entregarse en refinerías asiáticas a un coste inferior al de un barril exportado desde el Golfo de Estados Unidos tras sortear el congestionado Canal de Panamá. Esto no solo rediseña los flujos comerciales, sino que altera los fundamentos de cálculo sobre los que operan los contratos de suministro, las tarifas de exportación e incluso la formación del precio interno de los combustibles en varios estados de Estados Unidos. Sobre el papel, no se ha producido ningún incumplimiento de contrato ni ninguna violación explícita de los acuerdos comerciales vigentes. Canadá ha actuado dentro de los límites legales, basándose en inversiones privadas y decisiones soberanas tomadas en su propio territorio. Pero desde el punto de vista estratégico, la exclusión logística de Estados Unidos en determinadas cadenas energéticas sienta un precedente que preocupa a las instituciones cuya función es precisamente anticipar riesgos. A nivel interno, el Departamento de Energía ya ha iniciado una revisión de los modelos de dependencia regional entre las refinerías del Medio Oeste y los yacimientos canadienses. Externamente, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos ha incluido en su análisis de riesgo estructural escenarios que antes se consideraban remotos.
un aumento incontrolado del precio del petróleo ligero en Illinois, la escasez de suministro en las refinerías de Ohio y la necesidad de importaciones compensatorias a precios más altos procedentes del Golfo Pérsico. Se trata de efectos en cadena que no se manifiestan de inmediato, pero que una vez iniciados difícilmente retroceden al estado anterior. La atención política se desplazó rápidamente del ámbito técnico al institucional. Los representantes del Partido Demócrata comenzaron a presionar para que se diera una respuesta articulada que involucrara a las agencias federales de infraestructura, energía y comercio exterior. Por su parte, los miembros del ala republicana más cercana a la política industrial del gobierno anterior comenzaron a defender medidas de contención mediante aranceles específicos sobre los insumos energéticos procesados fuera de la red logística estadounidense. Pero en ese momento, la iniciativa canadiense ya había superado la etapa inicial. El informe presentado al Congreso demostraba que el proyecto LNG Canadá y su red asociada de gasoductos, puertos y acuerdos de transporte marítimo ya no era una intención en expansión. Era una realidad consolidada que ya operaba con buques en tráfico y contratos de suministro firmados con países como Corea del Sur y Japón. Por lo tanto, el debate ya no se centraba en impedirlo, sino en responder. La ausencia de una reacción coordinada en las semanas siguientes fue percibida por varios analistas como una señal de vacilación estratégica. A pesar de las declaraciones públicas de preocupación, no se presentó ningún paquete de emergencia hasta el receso de fin de año. Algunos líderes parlamentarios sugirieron la necesidad de celebrar audiencias públicas con los directores generales de las principales refinerías afectadas, pero no se programó ninguna. En el Ejecutivo, el Consejo Nacional de Seguridad incluyó el tema en su agenda de análisis energético a largo plazo, pero mantuvo el contenido confidencial. En otras palabras, el sistema institucional estadounidense identificó el desplazamiento, pero aún no sabe exactamente cómo reaccionar ante él, ni si hay tiempo suficiente para una reacción que produzca efectos. Este tipo de escenario es precisamente donde los análisis continuos se vuelven esenciales. En momentos de reconfiguración estructural, un seguimiento atento permite comprender no solo lo que ha cambiado, sino también cómo se están adaptando las instituciones o cómo no lo están haciendo. Si la tendencia observada se mantiene, el comienzo de 2026 marcará una fase sin precedentes en las relaciones energéticas entre Canadá y Estados Unidos, caracterizada no por rupturas declaradas, sino por una creciente independencia funcional. El transporte de energía sin tránsito por territorio estadounidense, una hipótesis considerada improbable hace unos años, se ha convertido en una variable en la ecuación geopolítica del continente. Dependiendo de la rapidez con la que reaccionen los mercados y las instituciones, esta variable puede redefinir las prioridades de inversión, alterar los márgenes operativos de la industria nacional e incluso reconfigurar alianzas comerciales que parecían consolidadas. La sesión del 14 de diciembre tal vez no haya pasado a los anales como una crisis formal, pero puso de manifiesto, con documentos oficiales y sin margen para interpretaciones excesivas, que se ha alterado un patrón y que Washington no ha sido quien ha dado el primer paso. Es en este contexto que el análisis institucional comienza a alejarse de la superficie técnica y pasa a identificar un cambio de arquitectura en las relaciones logísticas y regulatorias del sector energético estadounidense. La formalización del corredor energético canadiense no solo inauguró una nueva ruta física, en la práctica consolidó un modelo de distribución independiente que opera fuera de la jurisdicción regulatoria de los Estados Unidos.
El nombre que comenzó a circular en los memorandos internos de la Comisión Federal de Regulación de la Energía no se refiere a un proyecto, sino a una directriz estratégica, interdependencia inversa. El término designa la situación en la que las infraestructuras extranjeras dejan de ser complementarias al sistema estadounidense y pasan a ofrecer vías alternativas completas. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. Estadounidense construido durante décadas sobre la base de la idea de que el territorio continental era el paso inevitable para los recursos canadienses, ya no es una garantía operativa, y este desplazamiento es tanto jurídico como logístico. A partir de ese momento, organismos como el Departamento de Comercio y la Oficina de Política Energética Internacional comenzaron a trazar, de forma preventiva, el grado de exposición de la cadena industrial de Estados Unidos a las decisiones unilaterales de exportación de Canadá. Esto incluía refinerías de tamaño medio, terminales ferroviarias y centros de almacenamiento estratégico. Las proyecciones indican que, si Canadá mantiene su prioridad por las rutas marítimas, y los contratos en curso sugieren que así será necesario recalibrar las reservas reglamentarias y revisar los puntos críticos de dependencia interestatal. Estados como Dakota del Norte, Indiana y Missouri, que hasta entonces operaban con márgenes de suministro cómodos, se enfrentarían a una volatilidad de costes mayor de la prevista. Y lo que es más importante, esta inestabilidad no estaría relacionada con acontecimientos geopolíticos externos, como embargos o conflictos, sino con reorientaciones soberanas de un aliado histórico. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el debate sobre la infraestructura energética en Estados Unidos ha vuelto a ser el centro de las discusiones legislativas, incluso sin que haya una crisis explícita en curso. Lo que se observa no es una emergencia repentina, sino el resurgimiento de un dilema estructural: la dificultad de implementar proyectos logísticos a gran escala en un entorno político fragmentado. A diferencia del modelo canadiense, que centralizó las decisiones estratégicas y simplificó los procesos de concesión de licencias en nombre de un objetivo declarado de soberanía energética, Estados Unidos sigue enfrentándose a obstáculos legislativos y judiciales que paralizan las propuestas incluso después de su aprobación técnica. La expansión de oleoductos, como el Keystone XL y el Atlantic Coast Pipeline, son ejemplos recientes de este patrón, proyectos anunciados con expectativas de impacto estratégico, pero interrumpidos por disputas regulatorias, acciones judiciales y falta de consenso federal. El contraste institucional se hizo aún más evidente tras la aprobación de la denominada One Canadian Economy Act, un marco legal que, según los juristas consultados por las comisiones del Senado estadounidense, representa una ruptura deliberada con el modelo tradicional de vetos cruzados entre las provincias y el gobierno federal. Este tipo de medida es prácticamente inviable en Estados Unidos sin una reforma integral del sistema de concesión de licencias medioambientales y de las competencias estatales sobre el suelo y los recursos naturales. El resultado práctico es que Canadá ha logrado establecer en menos de 5 años una ruta energética funcional y autónoma, mientras que proyectos similares en Estados Unidos acumulan décadas de debate sin una ejecución efectiva. Este desfase temporal se traduce en una pérdida de margen político y económico, ya que los mercados internacionales operan en función de la disponibilidad inmediata, no de promesas futuras de expansión. Otro factor relevante en este proceso fue el cambio de enfoque en relación con las comunidades indígenas y la gestión territorial. El modelo canadiense, adoptado a partir de 2021,
dio prioridad a la anticipación de conflictos mediante acuerdos vinculantes con representantes locales, con cláusulas de compensación financiera y garantías de protección territorial. En Estados Unidos, por el contrario, disputas similares suelen dar lugar a largos litigios judiciales sin una resolución estructural. La consecuencia de ello no es solo una lentitud procesal, sino un entorno de inseguridad jurídica que desalienta las inversiones en infraestructura energética a largo plazo. Mientras Canadá consolidaba las asociaciones locales en torno al proyecto Coastal GasLink, los intentos estadounidenses de avanzar con el Dakota Access Pipeline se enfrentaban a protestas, embargos judiciales y revisiones de licencias. De este modo, la ventaja canadiense no reside solo en la existencia física de un corredor logístico funcional, sino en la estabilidad política y normativa que lo sustenta. Esta estabilidad es, en sí misma, una forma de poder geoeconómico. Cuando los operadores y los estados consumidores se dan cuenta de que los flujos canadienses ofrecen un menor riesgo de interrupción, existe una tendencia natural a la migración contractual, aunque el coste directo por unidad sea ligeramente superior. La previsibilidad operativa, en este caso, se convierte en una ventaja competitiva. Es en este punto donde se intensifica el debate en Estados Unidos, no solo entre parlamentarios y analistas, sino también entre sectores industriales que ven sus márgenes presionados por una reconfiguración constante del mapa energético continental. Al analizar el ritmo al que estos cambios se están incorporando a la realidad operativa de las terminales, los buques y los contratos de suministro, resulta evidente que ya no se trata de especulación. Cada mes, nuevos envíos parten directamente de la costa canadiense hacia destinos estratégicos, sin intermediación estadounidense. Paralelamente, los datos de exportación muestran una desaceleración proporcional de los volúmenes destinados al sur. El redireccionamiento está en marcha, y las instituciones estadounidenses se ven obligadas a lidiar con un escenario que no han proyectado ni conducido. La cuestión, por lo tanto, no es solo cómo recuperar la posición, sino si aún existen instrumentos institucionales capaces de revertir o al menos neutralizar los efectos de esta nueva configuración. En situaciones como esta, en las que la realidad se mueve antes que las respuestas políticas, los análisis en profundidad cobran aún más relevancia. Ayudan a separar el ruido del proceso de toma de decisiones y a comprender cómo las elecciones técnicas se transforman en vectores de transformación institucional. Persisten las interpretaciones contradictorias sobre hasta dónde llega realmente esta reconfiguración logística y qué tipo de efecto estructural produce sobre la autonomía energética de Estados Unidos. Para un grupo de analistas asociados al Consejo de Relaciones Exteriores y al Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago, la iniciativa canadiense señala un cambio estratégico con un horizonte a largo plazo, pero aún no equivale a una pérdida inmediata del control sistémico por parte de Washington. Según la interpretación de estos estudiosos, incluso con la nueva ruta que permite envíos directos a los mercados asiáticos, la infraestructura estadounidense sigue concentrando una capacidad relevante de refinación, almacenamiento y redistribución, lo que preserva a Estados Unidos como un nodo funcional en el engranaje energético global. La expectativa en este campo es que el sistema estadounidense logre recuperarse, atrayendo inversiones para la modernización nacional y ampliando la competitividad regulatoria en los propios corredores energéticos. Otros expertos, sin embargo, describen un cambio de naturaleza más profunda. Según los registros disponibles de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos,
el avance continuo de las exportaciones energéticas canadienses por rutas independientes ya habría modificado la arquitectura contractual de al menos 10 grandes operadores marítimos que han pasado a diseñar rutas de largo recorrido sin depender de terminales situadas en Estados Unidos. Para estos observadores, el cambio no es solo operativo, sino simbólico. Reduce la capacidad práctica de Washington para influir en los flujos energéticos regionales, sobre todo porque Canadá ha demostrado que se pueden construir corredores eficientes fuera del marco regulatorio estadounidense y, lo que es aún más decisivo, con menor exposición a choques tarifarios o bloqueos políticos. La autonomía canadiense pasa así a funcionar como un modelo replicable para los actores que buscan reducir su dependencia de los mecanismos reguladores centralizados. El foco del debate, por lo tanto, no se limita al impacto económico inmediato, sino que se desplaza hacia las consecuencias institucionales a medio plazo. Hasta ahora, la Casa Blanca no ha consolidado un discurso público coherente sobre el tema. Mientras que los representantes del Departamento de Estado sostienen la lectura de continuidad cooperativa con Canadá, documentos internos filtrados sugieren que el Consejo de Seguridad Nacional ya trata la independencia energética canadiense como una variable autónoma que debe ser seguida con cautela, especialmente en la construcción de acuerdos bilaterales con países asiáticos. La tensión aparece menos en las declaraciones y más en las lagunas. La falta de una línea coordinada pone de manifiesto la dificultad de responder sin reforzar la impresión de pérdida de centralidad, sobre todo en periodo electoral, cuando la idea de la soberanía energética sigue siendo sensible para el electorado. Paralelamente, parlamentarios de diferentes estados han comenzado a solicitar estudios sobre el riesgo y la vulnerabilidad regionales ante la hipótesis de una reducción del volumen de petróleo ligero canadiense destinado a la refinación nacional. En estados como Ohio y Michigan, donde la dependencia histórica de este insumo es elevada, el riesgo no se limita a la presión de los precios, sino que incluye una reestructuración forzada de la red de distribución y producción. Esto se traduce en un costo político local y aumenta la demanda de recursos federales destinados a la transición logística y la modernización de las terminales. El problema es que este tipo de respuesta requiere una convergencia federal, y esta alineación, hasta el momento, no se ha materializado. Cada estado afectado proyecta sus propios escenarios, y el Congreso aún no da señales de una coordinación suprapartidaria sólida para hacer frente a un cambio a escala continental. Algunos juristas añaden que existe una zona gris en el diseño regulatorio vigente. Como no hay una previsión explícita de instrumentos compensatorios cuando un país socio decide redirigir su logística, Estados Unidos se queda sin herramientas legales directas para impugnar o amortiguar los efectos de la decisión canadiense. La alternativa sería reabrir las negociaciones de tratados comerciales específicos, como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, lo que implicaría un desgaste diplomático y posibles represalias en otros frentes económicos. En otras palabras, el ordenamiento jurídico estadounidense reconoce la nueva realidad, pero aún no ha encontrado una base normativa clara para operar dentro de ella. Esta brecha entre la percepción institucional y la respuesta normativa alimenta la sensación de una transición mal gestionada, y aunque no se traduce inmediatamente en una crisis, este tipo de percepción tiende a erosionar la autoridad a largo plazo. En este entorno de incertidumbre surgen interpretaciones más amplias que conectan el tema energético con una transformación más amplia del concepto de poder logístico.
Los analistas de infraestructura recuerdan que la ventaja estratégica de un país depende cada vez menos de la producción bruta y cada vez más de la capacidad de organizar y controlar los flujos, algo que requiere simultáneamente ingeniería, estabilidad política y previsibilidad regulatoria. Desde esta perspectiva, el movimiento canadiense sería menos una excepción y más un indicio de un cambio global, en el que países antes considerados secundarios pasan a actuar como centros autónomos a través de alianzas técnicas y financieras de alcance internacional. Al viabilizar proyectos de gas natural, licuado con el apoyo de consorcios multinacionales, Canadá se habría adelantado a una reorganización más amplia del mercado global, en la que la centralidad no se define solo por el volumen, sino por la conectividad. Aún no hay consenso sobre cómo este escenario repercutirá directamente en la posición de Estados Unidos en los próximos ciclos comerciales. Parte de la comunidad estratégica sostiene que Washington conserva margen para recuperar protagonismo con inversiones en infraestructura crítica, simplificación de licencias y revisión de prioridades industriales. Otros, sin embargo, advierten que la ventana de oportunidad se está reduciendo y que el tiempo necesario para revertir los retrasos puede ser mayor que la velocidad con la que los mercados incorporan nuevas rutas. Esta divergencia se refleja en la relativa inercia de las instituciones federales, que siguen los acontecimientos, pero evitan anunciar medidas que indiquen un claro reposicionamiento. Es precisamente en momentos como este cuando las interpretaciones compiten con las certezas, cuando cobra importancia el seguimiento de los movimientos institucionales. Observar las decisiones que se tomarán o se pospondrán deliberadamente a lo largo de los próximos meses puede ser decisivo para comprender no solo el futuro de la política energética estadounidense, sino también los límites del poder logístico de Estados Unidos en un sistema internacional que valora menos la imposición y más la eficiencia.